Nunca pensé que tendría que compartir algo así, pero lo que experimenté cambió mi vida para siempre. No buscaba respuestas, ni creía que necesitara que alguien me salvara. Mi vida iba exactamente como la había planeado, llena de éxito, dinero y reconocimiento. Pero debajo de todo eso, había una oscuridad que se infiltraba en mi alma. Ignoré las señales de advertencia, convencida de que tenía el control. Hasta que una noche, todo cambió. Me encontré en un lugar más allá de la comprensión humana, un lugar de sufrimiento y tormento sin fin. Me enfrenté cara a cara con una verdad que destrozó todo lo que creía. Lo que vi, lo que sentí y lo que soporté fue más real que todo lo que había conocido. Y ahora estoy aquí para contárselo, porque si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, mi vida habría tomado un rumbo muy diferente. Esto no es solo una historia, es una advertencia, una segunda oportunidad que nunca esperé recibir. Si crees que tienes tiempo, si crees que puedes manejar las cosas por tu cuenta, necesito que me escuches con atención, porque yo pensaba lo mismo, y estaba equivocada. Lo que voy a compartir contigo no tiene como objetivo asustarte, sino abrirte los ojos antes de que sea demasiado tarde. Viví mi vida creyendo que tenía todo bajo control. Desde fuera, tenía lo que la mayoría de la gente sueña: dinero, influencia y libertad para hacer lo que quisiera. Algunos me respetaban, incluso me temían, pero en mi interior siempre había un vacío, una sensación de inquietud que ninguna cantidad de riqueza o placer podía satisfacer. Lo ahogaba con distracciones, fiestas, coches rápidos y decisiones imprudentes. Me convencí de que la felicidad estaba a un éxito más de distancia, una emoción más, una victoria más sobre mi competencia. Pero la verdad era que estaba huyendo de una realidad a la que me negaba a enfrentarme. El mundo nos enseña que el poder y el éxito lo son todo, que si puedes controlar tu entorno, si puedes hacer que la gente te respete, entonces habrás ganado. Yo viví según esa creencia. Me rodeé de personas que admiraban mi confianza, mi capacidad para conseguir lo que quería. Construí una vida en la que nadie podía decirme qué hacer, en la que yo ponía las reglas. Pero lo que no me di cuenta fue de que ya estaba atrapada en un ciclo que me estaba llevando a un lugar al que nunca esperé ir. Hubo momentos, tarde por la noche, cuando la música se detenía y yo estaba sola, en los que sentía algo que no podía explicar, un profundo vacío, una sensación de que me estaba perdiendo algo crucial, pero lo ignoré. Me dije a mí misma que era solo agotamiento, que necesitaba más dinero, más emoción, más experiencias. Alejé esos pensamientos, sin darme cuenta de que estaba silenciando las únicas señales de advertencia que alguna vez recibiría. Si hubiera escuchado, si me hubiera detenido a preguntarme hacia dónde me dirigía, tal vez no hubiera tenido que aprender de la manera más difícil. La vida tiene una forma de engañarnos y hacernos creer que somos invencibles, que tenemos todo el tiempo del mundo para corregir nuestros errores, cambiar, hacer las cosas bien. Me dije a mí misma que, si alguna vez lo necesitaba, podría cambiar las cosas, pero ese momento nunca me pareció urgente. Siempre era, más tarde, bajaría el ritmo. Más tarde, tomaría las cosas en serio. Más tarde, me ocuparía de las partes de mi vida que no quería afrontar. Pero el más tarde nunca llegó, hasta que fue demasiado tarde. Tenía todo lo que creía que quería, pero me sentía más perdida que nunca. La gente envidiaba mi vida, pero no tenían idea de las batallas que se libraban en mi mente. Era prisionera de mis propias decisiones, pero no podía ver las rejas que me rodeaban. Lo más aterrador del engaño es que no sabes que te están engañando. Crees en la mentira tan profundamente que incluso cuando la verdad está frente a tus ojos, te niegas a verla. La primera señal real de que mi vida estaba yendo en picada llegó de una manera que nunca esperé. Fue sutil, solo una pequeña grieta en la ilusión que había construido para mí misma. Una sensación de que algo me estaba observando, de que algo me estaba esperando. Al principio, lo ignoré. Había pasado años evitando verdades incómodas y no estaba dispuesta a comenzar a cuestionar las cosas ahora. Pero la sensación se hizo más fuerte. Comencé a notar cosas a las que nunca antes había prestado atención. Patrones.
mensajes, sombras en lugares donde no deberían estar. Y luego, sucedió algo que no pude ignorar. Esa noche todo cambió. Todo empezó con la música. Algo sencillo, algo que nunca cuestioné. La música era parte de mi vida, una presencia constante en cada momento. En las fiestas, en mi coche, incluso cuando estaba sola, llenaba el silencio. Era más que un simple entretenimiento. Era energía, identidad, poder. Nunca había considerado que pudiera ser algo más, algo peligroso. Pero ahora, al mirar atrás, lo veo con claridad. Las canciones que escuchaba, los ritmos que latían en mi cuerpo, no eran solo sonidos, eran invitaciones. Una noche, un buen amigo me presentó un nuevo estilo de música, algo más oscuro, algo diferente. En el momento en que sonaron las primeras notas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El ritmo era pesado, hipnótico, casi sofocante. Envolvía mis pensamientos como una niebla, haciendo que me costara concentrarme en cualquier otra cosa. La letra, aunque en ese momento no la entendía del todo, tenía un peso que nunca antes había sentido. Mi amigo se rió cuando se lo mencioné. Ese es el punto, dijo. Esta música tiene poder. No discutí, simplemente dejé que me consumiera. Cuanto más escuchaba, más cambiaba. No fue algo inmediato, pero sí innegable. Mis pensamientos se volvieron más oscuros. Mi paciencia con la gente se fue agotando. Me sentía constantemente nerviosa, como si estuviera esperando que algo sucediera. Las cosas que antes me traían alegría ya no importaban. Era como si la música hubiera llegado a mi alma y hubiera reconectado algo. Me sentí más fuerte, más segura, pero también más desconectada. Y me gustaba. Quería más. Empecé a sumergirme más profundamente, a explorar canciones y artistas que nunca había escuchado antes. Los temas eran siempre los mismos: poder, rebelión, destrucción. Las letras hablaban de cosas que nunca había considerado, conceptos que me hacían sentir intrigada e inquieta al mismo tiempo. Mis sueños se volvieron más vívidos, llenos de símbolos extraños y susurros que no podía entender. Pero no me detuve. Ni siquiera bajé la velocidad. Estaba siendo arrastrada hacia algo y dejé que sucediera voluntariamente. Entonces llegó la primera advertencia real. Estaba solo, escuchando una de mis canciones favoritas, cuando lo sentí. Una presencia. No era miedo, al principio no. Era más como si alguien me estuviera observando, como si algo hubiera entrado en la habitación sin hacer ruido. Miré a mi alrededor, pero por supuesto, estaba solo. O al menos, eso pensé. La sensación me acompañó mucho después de que terminara la canción, permaneciendo como una sombra en un rincón de mi mente. Debería haberme dado la vuelta en ese momento, pero no lo hice. En cambio, lo acepté. Me dije a mí misma que era mi imaginación, que estaba pensando demasiado en las cosas. Pero en el fondo, sabía que algo era diferente. Me estaba arrastrando hacia algo mucho más grande que yo, algo que no podía explicar. Y cuanto más me adentraba, más difícil me resultaba resistirme. Eso fue solo el comienzo. Hay cosas en este mundo que no entendemos del todo. Fuerzas que actúan de maneras que no podemos ver, pero que siempre están ahí, esperando. En ese momento no me di cuenta, pero cada decisión que tomaba, cada canción que tocaba, cada pensamiento que albergaba, todo eso abría puertas. Puertas que nunca debía haber tocado. Puertas que, una vez abiertas, no se cierran tan fácilmente. Al principio, los cambios en mi vida parecían pequeños, casi insignificantes. Me volví más inquieta, más irritable. Mis noches se hicieron más largas, llenas de música a todo volumen, decisiones imprudentes y una sed cada vez mayor de algo que no podía definir. Las cosas que antes disfrutaba perdieron su atractivo. Necesitaba más emoción, más control, más intensidad. Y así, sin saberlo, invité a todo lo que estuviera dispuesto a brindarme esa sensación. Empecé a notar patrones, cosas que no tenían sentido. Despertarme todas las noches a la misma hora, sentir una presión inexplicable en el pecho, ver sombras donde no debería haber ninguna. No era solo paranoia, era algo más, algo real. Y lo peor, ni siquiera me importaba. Abracé la oscuridad como a un viejo amigo.
convencido de que era más fuerte que todo lo que había ahí fuera. Ese fue mi mayor error. Una noche, un amigo me entregó un libro que, a primera vista, no tenía nada de especial, solo era algo que había encontrado en internet. «Te va a gustar», me dijo. «Tiene un poder real». Me reí, pensando que era otro intento ridículo de sorprenderme, pero mientras pasaba las páginas, algo se agitó dentro de mí. Los símbolos, las palabras, los rituales, todo parecía una tontería, pero sentía una atracción inexplicable hacia ellos. Leí cada página, consumí cada palabra, invitando sin darme cuenta a algo que no podía controlar a mi vida. Empezó despacio, un susurro aquí, un destello de movimiento en el rabillo del ojo. Sueños que parecían demasiado reales, demasiado vívidos. Luego vinieron las voces. Al principio, solo murmullos débiles en el fondo de mi mente, pero se hicieron más fuertes, más claras. Hablaban en idiomas que no reconocía, pero de alguna manera entendía. Y la peor parte, no tenía miedo. Lo recibí con agrado. Quería saber más. No entendía que con cada paso que daba, me adentraba más en una trampa. Cuanto más exploraba, más cambiaba mi realidad. La gente a mi alrededor notaba el cambio. Decían que parecía diferente, más fría, distante, pero yo no le daba importancia. No entendían, no podían ver lo que yo veía, no oían lo que yo oía. Y entonces, comenzaron las pesadillas. Siempre había considerado las pesadillas como simples sueños, trucos del subconsciente, pero lo que experimenté esa noche fue algo completamente distinto. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue real, tan real como el suelo bajo mis pies, tan real como el aire. Y fue la primera vez que realmente comprendí que ya no tenía el control. Recuerdo que estaba acostada en la cama, exhausta pero incapaz de dormir. Mi mente estaba inquieta, llena de pensamientos que no podía acallar. La habitación estaba oscura, pero algo se sentía mal. El aire era más pesado de lo habitual, denso con una quietud antinatural. Entonces, sucedió. Lo sentí antes de verlo. Una presión, un peso invisible que me oprimía el pecho. Mi respiración se volvió superficial, mis extremidades se paralizaron. Intenté moverme, hablar, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Fue entonces cuando los vi. Sombras, más oscuras que la noche misma, de pie al pie de mi cama. No se movían, no emitían ningún sonido, pero podía sentir que me observaban, que me estudiaban. Entonces, los susurros volvieron, más claros que nunca. Pronunciaron mi nombre una y otra vez. El aire se volvió más frío y el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero estaba atrapada. Y entonces, justo cuando pensé que ya no podía soportarlo más, una de las sombras dio un paso adelante. No puedo explicar el miedo que se apoderó de mí en ese momento. No era solo miedo a lo desconocido, era un terror que me llegaba hasta el alma, una comprensión primaria de que estaba en presencia de algo que no pertenecía a este mundo, y estaba allí para mí. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelada en esa pesadilla. Me parecieron horas, aunque podrían haber sido minutos, pero tan repentinamente como empezó, terminó. Las sombras se disolvieron, la presión se alivió y pude moverme de nuevo. Me incorporé, jadeando en busca de aire, empapada en sudor, pero la habitación estaba vacía. Silencio, como si nada hubiera sucedido, pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Ya no estaba sola. Lo que fuera que había llegado esa noche, no se había ido. Seguía allí, acechando en lo invisible, esperando. Y en el fondo, sabía la verdad. Lo había dejado entrar. Después de esa noche, todo se intensificó. Los susurros se volvieron constantes. Las sombras ya no esperaban el amparo de la oscuridad. Me seguían a todas partes. Sentía que me observaban en pleno día, acechando en los reflejos de las ventanas, en los espacios que se encontraban fuera de mi campo de visión. Nunca estaba realmente sola. Intenté ignorarlo. Me sumergí en distracciones, en música, en cualquier cosa que silenciara la creciente sensación de inquietud. Pero nada funcionó. La presencia siempre estaba allí,
esperando, observando. No podía escapar de ella, y tenía demasiado miedo de reconocerla, porque en el fondo sabía que si lo hacía, tendría que enfrentarme a la verdad. Y la verdad era que había ido demasiado lejos. Había abierto puertas que no se podían cerrar. La música, los libros, los símbolos. Sin saberlo, había invitado a algo que no comprendía a mi vida. Y ahora, se negaba a marcharse. Dejé de dormir. Cada noche era una batalla para mantener a raya las pesadillas. Pero incluso cuando estaba despierta, la realidad había comenzado a cambiar. Veía cosas que no deberían estar allí. Oía voces en lugares que deberían haber estado en silencio. Y lo peor de todo, sentía que algo dentro de mí estaba cambiando. Me volví más iracundo, más agresivo. Las personas que me importaban se convirtieron en extraños para mí. Sus palabras me irritaban, su presencia me agotaba. Me aislé, convencido de que nadie podría entender lo que estaba pasando. Y en ese aislamiento, la oscuridad se hizo más fuerte. Una noche me miré al espejo y apenas me reconocí. Mis ojos eran diferentes, más fríos, más oscuros. Había algo detrás de ellos, algo que no era yo. Y por primera vez, sentí miedo de verdad, porque me di cuenta, ya no tenía el control. Esa noche fue el punto de quiebre. Había llegado al borde, mirando fijamente al abismo, y el abismo me miraba fijamente. El peso de todo se derrumbó sobre mí de golpe. El miedo, el arrepentimiento, la comprensión de que había entrado voluntariamente en algo de lo que no podía escapar. Recuerdo estar sola en mi habitación, en un silencio más pesado que nunca. Mi mente iba a 1000, mi corazón latía con fuerza. Y entonces, todo se detuvo. El aire, los sonidos, hasta el tiempo mismo parecieron congelarse. Y en esa quietud, lo escuché. Una voz, pero no como los susurros que me habían perseguido durante tanto tiempo. Esta voz era diferente, fuerte, clara, llena de autoridad. Dijo solo una palabra: Jesús. En el momento en que se pronunció ese nombre, la habitación explotó de luz. Las sombras chillaron, retrocediendo como animales heridos. El peso que me había sofocado durante tanto tiempo desapareció. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, pude respirar. Caí de rodillas, abrumada por una sensación que no podía explicar. Paz, calidez, una presencia tan poderosa, tan innegable, que destrozó todas las mentiras en las que había creído. Y en ese momento, lo supe. Me habían dado una segunda oportunidad. Me gustaría poder decir que todo cambió al instante, que la oscuridad se desvaneció y nunca más volví a luchar. Pero la verdad es que lo que sucedió esa noche fue solo el comienzo de una guerra que me pondría a prueba de maneras que nunca imaginé. La presencia de Jesús había roto la pesadilla, pero las garras de la oscuridad no estaban dispuestas a dejarme ir tan fácilmente. A partir de ese momento, sentí que se libraba una batalla en mi interior. Por un lado, había luz, una presencia tan fuerte, tan innegable, que me trajo una paz que nunca había conocido. Por el otro, estaba el peso de todo lo que había invitado a mi vida. Las sombras no desaparecieron de la noche a la mañana. Los susurros no se silenciaron de inmediato. La oscuridad que me había invadido durante tanto tiempo estaba furiosa porque yo intentaba irme. Y se defendió. Los ataques se presentaban de distintas formas. Las pesadillas se volvían más intensas, más vívidas que nunca. Me despertaba jadeante, empapada en sudor, oyendo voces incluso cuando estaba despierta. La sensación de que me observaban era más fuerte que antes. Y ahora, no eran solo sombras en el rabillo del ojo. Era algo físico. Había cosas que se movían en mi casa cuando no había nadie. Oía pasos detrás de mí, pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. Mi sueño estaba plagado de imágenes de fuego, de cadenas, de algo que me llamaba. Y entonces, las dudas vinieron. La mayor arma del enemigo es el engaño, y la utilizó contra mí sin descanso. Esto es solo tu imaginación, susurró. Estás perdiendo la cabeza. Nada de esto es real. Pero en el fondo yo sabía la verdad. Era real. Había visto el poder de la luz, pero también había visto las profundidades de la oscuridad. Y ahora, tenía que tomar una decisión.
Había pasado toda mi vida creyendo que tenía el control, pero ahora, por primera vez, tenía que admitir que no era así, que nunca lo había tenido. Me habían engañado para que pensara que podía caminar sobre el fuego sin quemarme, pero me quemé, y las cicatrices no desaparecerían fácilmente. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Me rendí, caí de rodillas y clamé a Dios, no solo con palabras, sino desde lo más profundo de mi alma. Ayúdame, no puedo hacer esto sola. Y en ese momento, sentí que algo cambiaba. La guerra no había terminado, pero por primera vez, ya no estaba luchando sola. Alejarse de la oscuridad no es tan sencillo como cerrar una puerta. Cuando llevas años permitiendo que algo entre en tu vida, no se va sin luchar. Tuve que pasar por un proceso, una limpieza que me puso a prueba en todos los sentidos posibles. Lo primero que hice fue eliminar de mi vida todo lo que me ataba a ese mundo. La música fue lo primero que desapareció. Borré todas las canciones, todas las listas de reproducción, todos los recuerdos de lo que una vez había abrazado. No se trataba solo de deshacerme de la música, sino de romper las conexiones espirituales que conllevaba. Luego vinieron los libros, los objetos, los símbolos. A lo largo de los años, había ido coleccionando cosas que creía inofensivas, adornos, obras de arte, incluso joyas con símbolos extraños que antes me habían fascinado. Ahora, las veía como lo que realmente eran, puertas abiertas. Las destruí, todas y cada una de ellas, y con cada pieza que tiraba, sentía que algo se desprendía de mí. Pero lo más difícil fue la gente. Algunos de mis amigos más cercanos todavía estaban muy involucrados en el mundo que yo estaba dejando atrás y no entendían por qué estaba cambiando. «Estás exagerando», decían. «Estás actuando como un loco». Pero yo sabía la verdad. No podía quedarme donde había estado y esperar ser libre. Tenía que dejar ir. Comencé a llenar mi vida de cosas nuevas, cosas que trajeran luz en lugar de oscuridad. Comencé a leer la Biblia, aunque al principio apenas la entendía. Pero cada palabra transmitía algo que nunca antes había sentido: la verdad. Me rodeé de personas que caminaban con fe, que oraban por mí, que me ayudaron a ver que no estaba sola en esta lucha. Y sin embargo, la batalla no terminó de la noche a la mañana. Las sombras seguían intentando regresar. Las pesadillas seguían susurrándome. El enemigo no se rendía fácilmente. Pero ahora, yo era más fuerte, porque ahora sabía que tenía autoridad sobre la oscuridad. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que era el verdadero poder. Hay algo que debo decirte, algo que nunca podré olvidar, porque lo vi con mis propios ojos. El infierno es real. No es solo un concepto, ni una metáfora o un símbolo que se utiliza para asustar a la gente. Es un lugar de verdadero sufrimiento, de verdadero tormento, de verdadera desesperación. Yo estuve allí. Aunque solo fuera por un momento, experimenté la desesperanza que llena ese lugar, y no se la desearía ni a mi peor enemigo. La gente piensa que el infierno es solo fuego y demonios con horcas. Eso es mentira. La parte más aterradora del infierno no son las llamas, es la ausencia de esperanza, la ausencia de Dios, la comprensión de que estás total y absolutamente solo, para siempre. No hay una segunda oportunidad, no hay escapatoria. No hay alivio. El sufrimiento no es solo físico, es emocional, espiritual. Los remordimientos, los recuerdos, los ecos interminables de cada oportunidad desperdiciada, cada elección que te llevó a ese lugar, nunca se detiene. Oí los gritos, las voces de la gente que pedía otra oportunidad, clamando a un Dios al que habían pasado la vida rechazando. Y lo peor, no había respuesta. Porque en el infierno ya no hay piedad, ya no hay gracia. Esa realidad me cambió para siempre. Sabía que me habían dado algo que muchos nunca reciben: una segunda oportunidad. Una oportunidad de dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. Y nunca desperdiciaré esa oportunidad, porque sé lo que les espera a quienes ignoran la verdad. Y no puedo quedarme callado. Si hay algo que debes aprender de mi historia, que sea esto: Jesús es real, y su poder es mayor que cualquier oscuridad que puedas enfrentar. No escapé del infierno porque fuera fuerte, o porque lo mereciera. Escapé por él. Porque cuando me estaba ahogando, cuando me arrastraban a un lugar del que nunca podría escapar,
Él era el único que tenía el poder para sacarme. El nombre de Jesús no es solo un nombre, es poder. Es luz en la oscuridad más profunda. Es esperanza cuando ya no hay esperanza. Y cuando invoqué ese nombre, las sombras huyeron, las cadenas se rompieron, el miedo desapareció. Pasé años pensando que tenía el control de mi vida, que podía jugar con fuego y no quemarme, que podía caminar al borde de la oscuridad y no caer. Pero estaba equivocada. Nunca tuve el control. Y tú tampoco. El enemigo nos engaña haciéndonos creer que somos libres, cuando en realidad somos prisioneros. Pero Jesús es la clave, la única salida. Por eso estoy compartiendo esto con ustedes. Porque sé que hay personas que ahora mismo están recorriendo el mismo camino que yo recorrí. Personas que creen que tienen tiempo, que creen que pueden dar marcha atrás cuando quieran. Pero estoy aquí para decirles, el momento en que creen que tienen el control, es el momento en que ya están perdidos. Pero hay esperanza, hay una salida. Y su nombre es Jesús. Una de las cosas más peligrosas del mundo en el que vivimos es la forma en que nos ciega a la verdad. Estamos rodeados de distracciones, ilusiones diseñadas para evitar que nos hagamos las preguntas reales. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sucede cuando esta vida termina? El enemigo no necesita convencernos de que el mal no existe. Solo necesita mantenernos demasiado ocupados, demasiado entretenidos, demasiado insensibles para que nos importe. Pasé años creyendo que era libre cuando en realidad estaba encadenada. Pensaba que tomaba mis propias decisiones, pero cada elección que hacía me llevaba más hacia la trampa. Ese es el mayor engaño. Creer que tenemos el control, que somos los dueños de nuestro destino. La verdad es que solo hay dos caminos. Uno conduce a la vida y el otro a la destrucción. Y si no estás eligiendo activamente el camino de la luz, entonces, por defecto, estás siendo conducido hacia la oscuridad. La sociedad nos dice que el pecado es simplemente una elección personal, que debemos hacer lo que nos haga felices, que nada es verdaderamente malo siempre que no haga daño a nadie más. Pero eso es mentira. Las cosas que permitimos que entren en nuestra vida, lo que escuchamos, lo que vemos, en lo que participamos, nos moldean, nos abren puertas, nos conectan con cosas que están más allá de lo que podemos ver. Yo no lo entendía antes, pero ahora sí. Hay una razón por la que el mundo está tan obsesionado con normalizar la oscuridad. Observa la música, las películas, las tendencias. Todo está diseñado para hacer que el pecado parezca emocionante, atractivo, inofensivo. Pero lo que no te dicen es a dónde conduce ese camino. No te muestran el quebrantamiento, el tormento, la desesperación que sigue. Vi el final de ese camino, y puedo decirte con absoluta certeza, no vale la pena. Solía reírme de las personas que me advertían sobre estas cosas. Pensaba que eran simplemente fanáticos religiosos, gente que vivía con miedo de cosas que no eran reales. Pero ahora lo entiendo. No tenían miedo, eran conscientes, vieron la verdad y trataron de advertirme. Yo simplemente no los escuché, pero ahora te advierto, no esperes hasta que sea demasiado tarde. La batalla por tu alma está sucediendo ahora mismo, lo creas o no. Y el mayor error que puedes cometer es pensar que estás a salvo solo porque no lo ves. Una vez que entregué mi vida a Jesús, pensé que la lucha había terminado, pero pronto aprendí que la salvación no es el final, sino el principio. El enemigo no te deja ir sin resistencia. Cuando decides dejar atrás la oscuridad, te conviertes en una amenaza. Y ahí es cuando comienza realmente la batalla. Lo primero que tuve que aprender fue que la libertad es un proceso. Había pasado años permitiendo que la oscuridad entrara en mi vida y ahora tenía que deshacerme de eso. Tenía que cerrar todas las puertas que había abierto. No se trataba solo de cambiar mis hábitos, se trataba de romper cadenas espirituales. La oración se convirtió en mi arma. Al principio, me parecía poco natural. No conocía las palabras adecuadas, no sabía si lo estaba haciendo correctamente. Pero cuanto más oraba, más fuerte me volvía. Cuanto más invocaba el nombre de Jesús, más perdían las sombras su dominio sobre mí. Los susurros que una vez me atormentaban se hicieron más débiles.
Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. La presencia del miedo que me había seguido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, pero los ataques no cesaban. El enemigo probaba todas las tácticas posibles: la duda, el miedo, la tentación. Viejos amigos me buscaban para intentar devolverme a la vida que había dejado atrás. La música que una vez me controlaba de repente sonaba en lugares al azar, como si algo estuviera intentando llamarme de vuelta. La batalla era implacable, pero esta vez tenía el poder de contraatacar. Una noche, sentí de nuevo el peso de todo lo que me oprimía. El miedo intentó regresar. Las sombras intentaron volver a aparecer. Pero esta vez no corrí. Me mantuve firme. Dije el nombre de Jesús en voz alta. Y en ese momento, algo cambió. La atmósfera cambió. La opresión se disipó. El enemigo huyó. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Ya no era prisionera. Ya no era débil. Ya no estaba sola. Porque aquel que vivía dentro de mí era más grande que todo lo que alguna vez había tratado de destruirme. El mundo me había definido por mi pasado, por mis errores, mis fracasos, mis pecados. Había pasado años creyendo que no había salvación para mí, que estaba demasiado lejos. Pero cuando Jesús entró en mi vida, todo cambió. Tuve que aprender una nueva forma de pensar. Durante mucho tiempo me había considerado quebrantada, indigna y condenada. Pero ahora veía la verdad. Era amada. Era redimida. Se me había dado una nueva identidad, no por algo que yo hubiera hecho, sino por lo que Jesús había hecho por mí. No fue fácil dejar atrás el pasado. Los recuerdos todavía me perseguían. La vergüenza todavía me susurraba al oído. Pero cada vez que me sentía indigna, me recordaba lo que había dicho Jesús. Nunca te dejé. Siempre te estuve esperando. Esas palabras se convirtieron en mi fundamento. Ya no vivía para mí misma. Mi propósito ya no era perseguir el poder, el dinero o el reconocimiento. Mi propósito era vivir en la verdad, ayudar a otros a ver lo que yo había visto. No podía permanecer en silencio mientras otros recorrían el mismo camino que casi me destruyó. Entonces comencé a compartir mi historia. Al principio fue difícil. La gente dudaba de mí. Algunos se burlaban de mí. Pero luego sucedió algo increíble. La gente comenzó a escucharme. Vieron el cambio en mí, y algunos de ellos, por primera vez, comenzaron a hacer preguntas que los llevaron a la misma verdad que me salvó. Había pasado toda mi vida buscando un sentido a las cosas, y ahora por fin lo había encontrado. Una vez que has visto la verdad, no puedes dejar de verla. No puedo fingir que no sé lo que sé. No puedo ignorar el hecho de que tanta gente camina hacia la misma destrucción de la que yo apenas pude escapar. Por eso comparto esto. No porque quiera llamar la atención ni asustar a nadie, sino porque sé lo que está en juego. Y si me quedo callado, no seré mejor que quienes me llevaron por ese camino en primer lugar. Todos los días me encuentro con personas que creen que tienen tiempo, que creen que tienen el control, pero yo conozco la realidad. Sé lo que les espera a quienes ignoran las advertencias y me niego a dejar que otra alma caiga sin al menos intentar alcanzarla. El mundo intentará convencerte de que nada de esto es real, de que el infierno es solo un mito, de que puedes vivir como quieras y no enfrentar las consecuencias. Pero ese es el mayor engaño de todos, porque un día, todas las personas se enfrentarán a la verdad. Y para entonces, puede que sea demasiado tarde. Así que seguiré hablando, seguiré advirtiendo, porque sé que alguien, en algún lugar, necesita escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Ahora, dejo la decisión en tus manos. Te he contado mi historia, he compartido mi testimonio, te he revelado la verdad que me salvó, pero no puedo elegir por ti. Tienes dos caminos ante ti. Uno conduce a la vida, a la libertad, a un amor que va más allá de todo lo que hayas conocido. El otro conduce a la destrucción, al engaño, a una eternidad separado de aquel que te creó. No cometas el mismo error que yo. No creas la mentira de que tienes tiempo, porque ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos. El único momento que tenemos garantizado es el que estamos viviendo ahora mismo. Si sientes que algo se agita en tu interior, no lo ignores. No es miedo, es la verdad que te llama a casa. Jesús te está extendiendo su mano,
tal como lo hizo conmigo. La pregunta es, ¿lo aceptarás? He compartido mi historia con ustedes, no para entretener ni asustar, sino para revelar una verdad que muchos prefieren ignorar. Estaba perdida, engañada, y caminaba por un camino que conducía a la destrucción. Jugué con fuego, pensando que tenía el control, pero estaba equivocada. Y si no fuera por Jesús, no estaría aquí para contarles esto hoy. Sé que algunos de ustedes sienten lo que yo sentí una vez. Ese vacío, esa voz silenciosa que les dice que falta algo. Tal vez lo han estado ignorando, dejándolo de lado, diciéndote a ti mismo que lidiarán con eso más tarde. Pero ¿qué pasa si ese más tarde nunca llega? ¿Qué pasa si hoy es su última oportunidad de arreglar las cosas? No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí porque me importas, porque he visto lo que te espera al otro lado, y no quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. No tienes que tocar fondo antes de recurrir a Jesús. No tienes que experimentar el horror de la oscuridad antes de darte cuenta del poder de la luz. Puedes tomar la decisión ahora, antes de que sea demasiado tarde. Si estás listo para alejarte de las mentiras, si estás cansado de llevar el peso del pecado, si ya no quieres seguir huyendo, entonces ahora es el momento de actuar. Entrégale tu vida a Jesús. Invoca su nombre. Deja que Él rompa las cadenas que te han estado reteniendo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso. Y si este mensaje te ha hablado, no te lo guardes para ti. Hay personas en tu vida que necesitan escucharlo. Comparte este testimonio. Sé la advertencia que alguien más necesita desesperadamente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No solo para apoyarme, sino para seguir caminando en la verdad. Mantente conectado. Crece en la fe. Sigue a Jesús. Porque la batalla no termina aquí. Quiero que sepas algo antes de que me vaya. No estás solo. No estás indefenso. Eres amado más de lo que te puedas imaginar. Y no importa lo que hayas hecho, Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Así que no te quedes mirando este vídeo y sigas adelante. Toma una decisión. Entra en la luz. Y te prometo que nunca te arrepentirás. Nos vemos pronto. Mantente fuerte. Permanece en la verdad. Y sobre todo, permanece con Jesús.